Hoy en día nuestra ropa nos permite expresar nuestra identidad social, como por ejemplo un polo de nuestra banda favorita o la blanquirroja. En el antiguo mundo andino, los textiles también guardaban mucho significado. Ciertos diseños o decoraciones estaban conectados con grupos étnicos y representaban la posición social. Para los incas los textiles eran muy importantes. Por esto mismo existían personas que se dedicaban a su producción. En muchas provincias los textiles eran parte de los tributos pedidos por los incas y habían grupos de tejedores especializados. Un grupo se llamaban los Cumbicamayocs y estaban compuestos por hombres que tejían finos textiles para la nobleza. A la par, existía un grupo de mujeres que se llamaban las Agyacuna, que eran elegidas por los incas y que dentro de sus responsabilidades tejían telas muy finas, además que preparaban chicha y se encargaban de ciertos rituales. Existen distintas maneras de tejer y este es un proceso con varias etapas. La primera consiste en conseguir el material. Se puede tejer con lana, algodón y fibras vegetales como el maguey. Después de conseguirlo y limpiarlo, este se hila. Para este proceso se usa un piruro con uso, que va girando mientras se obtiene el hilo. Después de hilar, se puede teñir. En el pasado usaban materiales naturales como pequeños insectos como la cochinilla, que se molían y hervían para obtener los colores rojos. Asimismo, también usaban plantas y caracoles. Ya con los hilos listos, se puede comenzar el proceso de tejer, que consiste en que una persona porte una faja en la cintura conectada a un palo o a un muro. Este instrumento tiene una vara a ambos lados, conectadas por hilos que se llaman urdimbres. Entre las urdimbres existen varias barras y palos que ayudan a introducir los hilos horizontales llamadas tramas, y así hacer tensión. En el Perú antiguo solamente tenemos evidencia de telar de faja, pero hoy en día tenemos dos instrumentos de tejer, que son el telar de pie y el telar de cintura. En el sitio arqueológico Las Huacas, las excavaciones arqueológicas han mostrado la evidencia de tejedores y textiles. Los arqueólogos han encontrado piruros y usos con varios diseños y madejas de hilo, algunos de ellos encontrados dentro de una cesta con algodón. También se han encontrado fajas de tejer con diseños que podrían haber sido personalizados por los tejedores antiguos. Muchos de los textiles encontrados son llanos, pero algunos tienen diseños que incluyen franjas, diseños a cuadros, diseños geométricos y aves. Estos diseños fueron elaborados en el proceso de tejido con hilos de varios colores. Por otro lado, algunos textiles incluyen hilos de lana, probablemente de alpaca. Se encontró además un textil con un diseño compuesto por figuras humanas, peces y olas con escalera. La mayoría de estas hermosas piezas presentan colores naturales del algodón, como blanco, crema, marrón claro y marrón oscuro. Por ahora, los arqueólogos no saben con qué teñían los hilos, pero en los próximos análisis podremos saber de qué material estaban hechos. El día de hoy, la cestería es una actividad en gran parte de nuestro país. En el sur del Perú, en lugares como el Carmen, en Chincha, se realiza esta actividad para la venta a turistas locales, nacionales y extranjeros. Este trabajo artesanal tiene una larga tradición desde los primeros pobladores, donde utilizaban esta técnica para realizar alfombras tejidas conocidas como petates, así como cestos. La cestería es el proceso de crear cestos u objetos a través del entrelazado de junco, totora u otras fibras vegetales. Este recurso natural es abundante en las zonas de humedales y de playa, como el caso de la playa Totoritas en Chincha. Este recurso ha sido aprovechado por las personas de la zona, al punto de que el Ministerio de Cultura ha valorado este arte y ha ayudado al desarrollo de estos artesanos. El sitio de las Huacas se encuentra ubicado en el distrito del Carmen, en Chincha. Se trata de un conjunto de huacas o montículos que se ha visto dañado por el avance urbano y ciertos cultivos. El PIA Las Huacas y personas de la comunidad han venido trabajando para que el sitio sea revalorado como patrimonio nacional. Las investigaciones ya han mostrado la importancia de este sitio en el desarrollo del área, tanto en las actividades agrícolas como en la producción de artesanías. El día de hoy, la necesidad de delimitar el sitio y de hacerlo conocer a la población
es un primer paso para poder comenzar el camino hacia la revalorización de nuestro patrimonio cultural. Y las tradiciones que hemos mencionado son parte importante para este proceso, y son las personas que viven el día de hoy en las huacas, herederos de actividades que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Debido a esto, recuperarlas es complicado pero no imposible. Los recursos en la actualidad permiten la existencia de cultivos, entre ellos el algodón, que si bien por lo general se vende a empresas grandes, también puede ser usado para la creación de textiles que sean reflejo de estas tradiciones y que sean capaces de contar la historia de las personas. Por otro lado, la cestería ya ha sido utilizada en la zona como una actividad económica y turística. De esta manera, ambas actividades ya van más allá de una actividad comercial, sino que se convierten en herramientas para revalorar a las huacas y a su gente, que vive entre estos grandes testigos de historia, que si no se comienzan a darse a conocer, podrían perderse para siempre. ¿Y tú? ¿Cómo cuidas tu patrimonio cultural? Cuéntanos. Yo cuido mi patrimonio cultural no arrojando basura en la zona arqueológica. Yo considero que esta zona arqueológica es muy importante porque es el legado de nuestros antepasados y tiene un potencial para el turismo que nos ayudará al desarrollo de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos.